acuerdan ustedes cuando no entrábamos en pánico porque nos habíamos dejado el móvil en casa? O cuando no teníamos que estar rebuscando entre los cargadores antiguos, cargadores de lo que sea, ¿no? Para encontrar el que nos corresponde. ¿Se acuerdan ustedes, en definitiva, cuando vivíamos sin pilas ni cables? Lo cual ahora ya nos queda muy lejos en el recuerdo, pero no les queda tan lejos en el recuerdo a los chicos del Museo de Guadalajara, al Museo Provincial de Guadalajara, porque han organizado una exposición que se llama así, Sin pilas ni cables, y nos recuerdan que hasta hace no tanto, ojo, era posible vivir sin pilas ni cables. ¿No es así, Fernando Aguado, director del museo? Efectivamente, vivíamos en casa sin pilas ni cables y nos podíamos calentar bueno, y alumbrar incluso. Fíjate, qué cosas, qué cosas. Qué original exposición en la cual se nos muestra pues todos estos artilugios de andar por casa que no tenían nada que ver con los que tenemos ahora, que nos resultan imprescindibles, y estos sí que lo harán imprescindibles. Algo tan sencillo como un botijo, sin ir más lejos, ¿no? Me remito a la imagen de la exposición. ¿De qué se trata esta exposición exactamente? Sí, la exposición atiende a una necesidad que bueno, pues comprobamos desde hace mucho tiempo. Tenemos una colección muy buena de etnografía, pero es muy difícil exponerla al público, sobre todo las nuevas generaciones pues no entienden para qué se usaban ni cómo. Entonces, bueno, pues teníamos que recurrir a dibujos, a grandes explicaciones, ¿no? sobre el uso de ese tipo de objetos. La idea es que todos los objetos etnográficos que bueno, pues tienen una relación con la vida doméstica atienden unas necesidades que todavía tenemos. Lo que ocurre es que ahora nosotros empleamos electrodomésticos, objetos que tienen pilas y cables para cubrir esas necesidades. Ujú. Han cambiado la tecnología, los han hecho más eficientes, pero la necesidad sigue existiendo. Ujú. Entonces ponemos en relación estos electrodomésticos actuales o algunos de los años 60, 80, pero que son muy parecidos a los que tenemos ahora con los artilugios de nuestros abuelos. Ujú. ¿Estas necesidades han cambiado en función de los nuevos diseños, o los nuevos diseños han cambiado porque han surgido nuevas necesidades? Bueno, nos vamos adaptando un poco, ¿no? Sobre todo al ritmo de vida. Nuestros abuelos trabajaban muchísimo, ¿no? Pero el ritmo que tenemos ahora es brutal. A nosotros no se nos apaga la luz, no se Ujú. acaba la luz del día. Seguimos trabajando de día y de noche. Esa es la adaptación, pero realmente en las áreas que hemos utilizado, bueno, pues el bricolaje, seguimos necesitando hacer apaños en Ujú. casa, la cocina, en fin, el lavado, el lavar, la costura, todo eso lo vemos en Sí, el... en esta exposición que reúne piezas agrupadas en torno a 6 grupos: los apaños, que era el bricolaje; Eso es. a cobijo, que era... Pues el calor y el frío, es decir, Sí. ahora estamos acostumbrados a dar un botoncito y bueno, tenemos aparatos que nos dan frío y nos proporcionan calor. Antes era más complicado Sí. y meterse en la cama cuando las sábanas estaban frías, pues bueno, pues Ahora tenemos la manta eléctrica, le das al botón y te calienta, pero entonces exactamente. había que ir con el rescoldo del brasero y el calentador de cama, el Sí, sí, calientacamas. sí, sí. Es muy curioso el ver, pues eso, personas mayores, abuelitos con niños, porque los niños no tienen ni idea lo que eran esos objetos. Bueno, los niños a día de hoy les pones un teléfono de disco de estos de los que marcabas Claro, los claro, números y claro. dicen: ¿y aquí dónde se mandan los mensajes de Es- texto? Exactamente, pues esa es la reacción que queríamos bueno, pues que ocurriera. También ocurre otra cosa, es que esa área de comunicación que tenemos, pues, bueno, pues esos teléfonos de ruleta, Sí, bueno, pues terminan con los smartphones. claro. Entonces ahí son los niños los que nos tienen que decir Sí. muchas cosas, van muchísimo más rápido que nosotros. Sí, así, aquí otro epígrafe, otro grupo de objetos que podemos ver aquí en Sin pilas ni cables, que es, me encanta el término, aviarse, que ya casi no se utiliza, pero de aviarse, que Claro. era todo lo relativo al aseo personal. Venga, avíate que nos vamos de compras. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué podemos encontrar, por ejemplo, en aviarse? ¿Qué objetos? Pues al final cuidamos, siempre se ha cuidado de la higiene. Lo único que es curioso, ahora todo tiene pilas, todo tiene energías. Otra de las cosas que queremos un poco reflexionar sobre esto, ¿es necesario gastar energía absolutamente para todo? Y exponemos, bueno, pues un rizador de pelos que es, la fisonomía es exactamente igual, el de pilas, que el que utilizaban nuestras abuelas, que se ponía, bueno, pues era Ujú. de metal, se ponía en la lumbre, se calentaba y rizaba el pelo. Pero es que tenemos un cepillo
yo no sé si es iónico, el que expongo es de mi hija, pero que tiene pilas. Es decir, yo no sé si dicen que desenreda y que es fantástico, pero es esa reflexión. Hasta para peinarnos necesitamos pilas, para cepillarnos los dientes, por Sí. supuesto, también. Son todos estos artilugios. El fogón es otra de los epígrafes. O sea, ahora todo, quien más quien menos, tiene su robot de cocina, su Eso es. tostadora, no sé qué, y sin darnos cuenta de que todo lo que eso prepara se ha preparado durante siglos Ujú. al rescoldo de la lumbre, ¿no? Al rescoldo de la lumbre, y eso creaba una serie de muebles como las sillas bajas, claro, para acercarse al fuego, introducirse dentro de la chimenea. Claro, los niños lo primero que ven es si eran tan bajitos antes. Y no, exactamente, no eran bajitos, es que necesitaban acercarse al caldero, necesitaban acercarse a la lumbre. Ahora con la vitrocerámica pues es todo Claro, distinto. Ponemos en paralelo una cocina, hemos montado una cocina moderna, sí. y en paralelo para que sepan, ¿no? Cuál es el electrodoméstico y el aparato anterior. Ajá. Veo que aquí entre objetos más destacados hay piezas curiosísimas que están todas expuestas en el salón de linajes, ¿no es así? Ujú. Como por ejemplo el calientamanos, que era Ujú. una pieza de cerámica que servía para eso, para calentar. Sí. ¿Qué tenía dentro? ¿Alguna vela o algo? No, se ponían brasas. Es una pieza extraordinaria que además no tiene paralelos en otras bueno, lugares alfareros, ¿no? Esto es una producción de Zarzuela de Jadraque y bueno, pues una creación es profeso de los alfareros para las niñas de ese pueblo. Y es que en el aula de los niños había una estufa, bueno, pues de aquella manera. Los niños tenían que llevar también el combustible, el carbón para esa estufa, pero es que en las aulas de las niñas no había ni siquiera eso. Entonces, pues lo que hacían los padres, compraban este calientamanos, le daban unas brasas y iban calentitas al colegio, y luego pues se lo ponían entre las falditas como si fuera pues una mesa camilla, ¿no? Sí. Y estaban calientes durante a lo largo del tiempo. Es decir, que es historia también de la Sí, sí. educación. Piezas arqueológicas de iluminación, lucernas, candiles, todo esto que hasta hace no tanto se ha venido usando. Exactamente. Sí. El otro día me contaba un visitante, ¿no? Que bueno, pues que en casa de su abuela ya sí que había electricidad, pero la potencia era mínima para subir la escalera, para entrar, y luego ya se utilizaban velas, se utilizaban lucernas. Esto no hace tanto en nuestros pueblos, 60 años quizá, no más. Y ya incluso a lo mejor también hasta los plomos, ¿no? Porque muchas veces todavía decimos han saldado los plomos, Claro. pero sin saber el origen de la expresión. Yo sí recuerdo esas piezas de loza que llevaban, que no eran ni más ni menos que un fusible, llevaban un cable enrollado y que cuando había una sobretensión, ¡paf!, Sí, sí. se rompía y ya te protegía la instalación, ¿no? Y eso de al saltar los plomos, ¿también tenéis este tipo de Tenemos esos adpinículos, jícaras ¿Se llaman? se llaman. Tenemos uno doméstico y otro que procede de la posición Saldón, del refugio de Cipriano Mera, que bueno, pues nos lo han traído porque lo están expoliando. Entonces, bueno, pues son igual que el pequeño, pero en mayor tamaño. Y bueno, pues están ilustrando esa parte de la iluminación. En una zona también en la que los niños pueden tocar, pueden encender bombillas, pero con los interruptores. Los conmutadores anteriores. Que lo iba girando. No se aprieta, no se pulsa, sino es que se gira. No son táctiles. Y los cables no son de plástico tampoco, son de tela. De tela, estos que iban trenzados el uno sobre el otro y que se ponían todo negros, ¿no? Pues lo van a poder manipular. Sí, merendera de corcho perteneciente al equipamiento de trabajo de un pastor de Guadalajara. Es pues el Tupperware de hace unos años, por supuesto con material natural, con lo que rodeaba cada uno. Nuestros abuelos que vivían en un entorno rural estaban perfectamente adaptados a su entorno, utilizaban lo que les rodeaba. La tarja. Qué curioso. Es muy curioso. Ahí no hemos conseguido, Cuéntanos. Si nos oye alguien y tiene un datáfono, claro, quien lo presta son las entidades bancarias, pero es la compra a crédito.
no la hemos inventado, no las han inventado los bancos. Lo que hacían nuestras abuelas era, pues bueno, cuando, sobre todo a fin de mes, pues que no tenían dinero, el comerciante tenía una pieza, normalmente de madera o incluso Ujú, también algún hueso de un animal y le hacía una muesca. ujú. Y bueno, pues luego cuando ya contaba con dinero, pues saldaba cuentas con Es con el decir, comerciante. cada muesca a lo mejor correspondía pues a Eso es. una libra de carne, por ejemplo, o lo que Sí. sea. Y después echaban las cuentas y estas son las que te has llevado, aquí lo tengo Ujú. en tu tarja. Objetos de la colada, ¿cómo se hacía la colada hace siglos aquí en Bueno, Guadalajara? la colada era un trabajo tremendo, claro. Era algo que tenían que además, bueno, pues sí es verdad que había alguna tinaja de mayor tamaño que se podía desaguar, también nos ponemos una, pero lo habitual era ir con tu tabla de lavar, tu colada, tu ropa, el jabón que se hacía también En en el casa. entorno doméstico, e iban a la fuente o al río. Es Mm. decir, un trabajo físico realmente duro. Y bueno, Y que no luego era ir, tocaba. que luego ahí el meter riñones y apretar Claro, para claro, frotar. claro. Y en verano, bueno, a lo mejor se podía agradecer un poco el fresquito del agua, pero en invierno, Mm, imagínense, esto es claro. tremendo. Y luego había que blanquear la ropa. Se blanqueaba el sol, ¿no? Se blanqueaba al sol, con ceniza y con orín. Ujú. Desde el mundo clásico tenemos datos que los romanos utilizaban orín para blanquear la Y ropa. para blanquearse los dientes también. 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 Hay otros objetos que no son tan... Estos ya sí llevan pilas y cables, pero incluso los más pequeños, porque esta es, yo creo que es una exposición muy orientada a verla conjunto, abuelos y nietos, por así Sí, decirlo, ¿no? sí, y padres también. Y padres. Te puedes encontrar, por ejemplo, ahora que todos tenemos los smartphones y los smart todo y todo eso, el Spectrum y la Nintendo, Claro, son el los Sinclair abuelos. ZX Spectrum, que son los que se programaban en BASIC, que esas cosas. Exactamente. Estamos hablando de los años 80, que no Esas son hay... las primeras consolas que iban Sí. en cinta de cassette. Tenemos también los Walkman de los años 80. Es Ujú. decir, que no solamente en el entorno rural se trabajaba, también la gente se divertía. Entonces, pues bueno, estos juegos que se hacían en la calle, que eran juegos normalmente físicos, y bueno, pues las primeras consolas, los primeros juegos de marcianitos también los tenemos y bueno, no tenemos los modernos porque todo el mundo los conoce. Entonces, Sí. bueno. Veo que aquí, en cuanto a las reflexiones que os van diciendo los visitantes, la cocina es igual a la que tenía mi abuela en el pueblo. Yo tenía uno como ese. ¿Qué recuerdos me trae? O sea, yo en Sí, un funciona entorno... mucho la Sí, nostalgia sí. en esta exposición entre los más mayores, entre los más pequeños, la curiosidad. Es decir, no se pueden Ujú. creer que se utilizaran esos mazacotes para escuchar música. Les preguntamos mucho, tenemos un boli con una cinta de cassette, ¿no? Que si conocen la relación entre una cosa y otra, y bueno, pues es Sí, muy curioso para ver rebobinar, claro. cómo nos Pues contestan. no le tenéis que dar vueltas a eso. Sí. Oye, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición en el Palacio del Infantado? Está hasta el 26 de enero. Están Ujú. todas las navidades aquí en el museo y bueno, pues luego un poquito más. Muy divulgativa, sobre todo pues para que los más pequeños sepan cómo se vivía hasta hace no tanto Ujú. pues en nuestra provincia y para que lo sepan de mano de sus mayores, es decir, bueno, una expresión para que además es muy interactiva, ¿no? Ujú. Los chavales toquetean y... Hay algún módulo para toquetear, como dices. Hay un juego de fichas también. El típico juego de cada oveja con su pareja. Es Ujú, decir, les damos el objeto moderno y tienen que encontrar el antiguo. Y hay una zona dedicada también al retrato, que es una parte importante ujú, también dentro y del claro. ámbito doméstico, pues desde la pintura al el inicio de la fotografía. Y tenemos un fotocall Ujú. a la antigua, pero bueno, con algún disfraz y pueden ataviarse como los dueños de una casa y fotografiarse y subirlo a las redes sociales. En blanco y negro, por supuesto, virado a Bueno, sepia, ahí sí, ya, sí, sí. ya los padres o bueno, el que tenga el dispositivo fotográfico, pues que lo ponga como quiera. Oye, interesantísima esta y yo creo que del todo procedente esta exposición sin pilas ni cables en el Museo de Guadalajara del 25 de octubre que comenzó hasta el 26 de enero. Una oferta estupenda para las Navidades, pero no la única en el museo, ¿no? Tenemos más cosas en Ujú. plano musical. En plano musical tenemos el tradicional concierto que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. El concierto navideño pues le tenemos este lunes a las 20 horas en nuestro salón de actos, en el Palacio del Infantado, a cargo de la Escolanía Ciudad de Guadalajara. Ujú.
Y el repertorio no se sabe, bueno, el clásico. Repertorio navideño nacional e internacional. Son chicos entre 6 y 20 años. Ajá. Y bueno, pues cantan en inglés, cantan en español. Oye, y bueno, despedimos el año con alegría. Qué bonito y sobre todo en ese entorno tan apropiado pues para la lírica como es el Palacio del Infantado. Pues no sé si quieres añadir algo más, Fernando. Bueno, llegan las vacaciones y van a encontrar, aparte de esta exposición temporal, las 2 permanentes, y tenemos algún juego de pistas también para los padres que vengan con niños, no sepan qué hacerlo. Les damos un cuadernillo de pistas y son ellos los que van a dirigir la visita. Los padres no tienen más que acompañarles y estar con ellos, y se lo van a pasar en grande, seguro. Oye, qué bonito que de cosas que hacemos en el museo aquí en Guadalajara y que no nos podemos perder los que amamos esta provincia y esta ciudad, porque merece la pena. Muchísimas gracias, Fernando Aguado, director del Museo Provincial, y en un ratito me tienes por allí viendo esta exposición, porque la verdad es que tiene que ser súper curioso y desde aquí animo a todos nuestros oyentes a que vayan estas Navidades o por supuesto antes del 26 de enero a visitarla en compañía de sus más pequeños o si son pequeños de sus mayores, ¿no? para ver ya no solo ese contraste en las piezas antiguas y nuevas, sino en las mentalidades, que también tiene que ser muy curioso el confrontar esa visión más clásica, más de siempre, con las preguntas más novedosas, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias, Fernando, y te vemos por aquí también en unas semanitas, ¿vale? Un placer, muchas gracias.